Ya lo tenemos ahí. Seguimos con nuestra serie, Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 18. Y esta predicación, mis amados hermanos, le vamos a llamar pruebas y tentaciones. Y vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén y amén. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, ponemos este momento en tus manos. Queremos glorificar tu nombre, Dios. Queremos hacerlo por medio de tu instrucción, tu disciplina. Padre eterno, hoy asístenos en entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender tu verdad. Permítenos, Señor, profundizar, Señor, en el mar de tu verdad. Permítenos, Señor, ser consolados de una manera inimaginable. No podemos, Señor, describir cuán gloriosa es tu palabra, cuán gloriosa es tu verdad. Hoy queremos solamente, Señor, que esto sea un gozo genuino, que cuando nosotros veamos tu escritura, que cuando veamos cada instrucción, cuando veamos cada palabra de sabiduría, Dios, nosotros podamos cambiar por el poder de tu Espíritu Santo, hablándonos por medio de tu palabra aquí predicada. Que no sea yo, Dios, hablando, sino tu Espíritu Santo a tu iglesia. Amén y amén. Así que volvemos nuevamente al libro de Santiago. Regresamos al tema de la perseverancia, porque recuerdan lo que hablábamos hace 8 días. Teníamos que tener paciencia y soportar y ser perseverantes ante las pruebas. Y fijémonos que hace 8 días nos fijábamos en las pruebas como cosas que nos afectaran materialmente, ¿no? Y precisamente decíamos que nuestra riqueza no está en el mundo, sino está en las bendiciones espirituales que nos ofrece Cristo. Pero ahora Pablo se refiere a una prueba un poco más, digamos, interesante, precisa, en la cual todos tenemos que ver, la cual todos pasamos, la prueba y la tentación. Y es que literalmente nos está diciendo: soporten las pruebas, soporten la tentación. El verso 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y podemos observar que se nos da una situación que desarrolla una cualidad que provee una consecuencia o resultado. La cualidad de soportar, y el resultado es la corona de vida. Cuando soportamos la tentación, cuando soportamos el pecado, cuando podemos huir de Satanás y de nuestros deseos, algo nos espera, la corona de vida. El hombre que soporta la tentación puede recibir esto. Pero se añade algo que encierra todo. Se le considera bienaventurado. ¿Qué debe significar para nosotros este inicio? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado en la Escritura es una palabra demasiado común.
se usa muchísimo. Muchos diríamos que es que esto solamente se usa en la Biblia. No, en el contexto social y político de Israel se usaba la palabra bienaventurado. Pero desde una perspectiva bíblica había un significado un poco diferente. Había un significado especial para los creyentes. El bienaventurado es la persona que encuentra felicidad plena en Dios. No importa la circunstancia, siendo pobre, humilde, perseguido, él es feliz en Dios. Y para el mundo solo se podría considerar ser feliz quien tiene todas las necesidades terrenales satisfechas. Pero la verdad es que solo el que persevera en los momentos de prueba será bienaventurado. Solo el que entiende de que si supera la prueba, tanto física como espiritual, desde la perspectiva de la tentación, puede de verdad estar pleno en Dios. El creyente siente una genuina felicidad, gozo y esperanza, aún en miles de dificultades y aún cuando Satanás quiera señalarlo y mostrarle su deseo y concupiscencia diciéndole, eres un pecador. Él puede soportar y sentirse feliz, porque sabe que después de eso, al soportar, se sentirá bien con Dios, se sentirá pleno. Y Dios es fiel porque nos permite decirnos hombres dichosos, no porque no tengamos dificultades, no porque no tengamos pruebas, no porque no tengamos tentaciones, sino porque a pesar de todo eso nos podemos mantener constantes y perseverando, soportando y siendo pacientes. Dichosos que podemos mantenernos fieles al Señor, dichosos que nuestra felicidad es ser fieles a Él. Por eso Dios es fiel en proveernos este conocimiento. Hermano, la dicha de su prueba es que usted puede sobrellevarla con gozo y paciencia. Y ni a usted ni a mí se nos es quitada la plenitud que experimentamos en Cristo. ¿Sabe qué pasa con un corazón que peca? ¿Sabe qué pasa con un corazón que vive en el pecado? Vive lleno de remordimientos, vive lleno de cargas en su conciencia, cargas que no puede soportar. Recuerda todo lo que hace y no puede hacer nada con ello. Pero el creyente nunca deja de sentirse pleno, nunca siente tanta ligereza sobre sus hombros, porque puede soportar la prueba. Y seguido nos habla de la prueba, y podemos saber que Dios prueba la fe del hombre para que nos sea comprobado si realmente es una fe genuina y verdadera. Mi amado hermano, ¿cómo usted sabe que es cristiano? ¿Sabe cómo usted puede saber que es cristiano? Porque en las pruebas ante el pecado usted persevera, usted triunfa, usted tiene la capacidad de seguir y decir, he glorificado a Dios, he sido fiel a su voluntad. Cuando usted sabe que tiene una fe verdadera, es porque esto se hace efectivo y por eso se prueba su fe. Literalmente Dios prueba nuestra fe para que revelemos qué disposición hay en nuestro corazón hacia Él. ¿Tenemos el pecado enfrente? ¿Cuál es la disposición? ¿Hacia Dios o hacia el pecado? La fe que no es probada no tiene valor. La fe que no es pasada por la prueba del pecado no es una fe que pueda ayudarnos a perseverar, luchar y triunfar. Por eso tenemos pruebas. Por eso somos preparados en nuestra santificación. El tema es de que hay unos que prefieren vivir en pruebas pero no triunfar. Y esto es tremendamente delicado porque nos está diciendo, no hay una fe que nos sostenga la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos pensar en vencer sin pruebas que nos permitan poner en práctica nuestra fe en la obra de Cristo? Los creyentes fuimos llamados a pasar pruebas. ¿Sabe? El incrédulo no pasa pruebas. Para él no es una prueba el pecado. Para él es un deleite el pecado.
Él no se esfuerza en no pecar. Él no se esfuerza en no fornicar. Él no se esfuerza en no sentir ira. Él no se esfuerza en mentir o robar. Él lo hace y se deleita. Eso es lo que hace el incrédulo. Lo delicado es acá decir, ¿soy yo acaso quien hace esto? ¿Soy verdaderamente un creyente? ¿Por qué podemos exhortarnos con este verso? Porque sabemos que muchos creyentes en las pruebas hacen evidente su fe. Porque la tentación tuvo un mayor poder sobre ellos. Porque la prueba evidenció su falta de fe. Mi amado hermano, ¿se nos hace duro esto? Que nos digan, usted no tiene fe. ¿Sabe? Así no nos guste que se nos diga, sigue siendo una verdad. Si el pecado ha tenido un poder mayor sobre nosotros, si la tentación ha sido lo suficientemente suculenta para nosotros pecar e ir y hacer lo que está mal, sepa que usted no tiene fe. Sepa que yo no tengo fe si puedo hacerlo. Si cada vez que está la oportunidad de pecar y yo me deleito con lo que va a pasar y yo ni siquiera lucho con lo que va a pasar y solo lo practico y lo practico y lo practico, solo se evidencia dónde está mi fe. No está en Cristo. ¿Cómo podemos llamarnos bienaventurados, plenos en Dios, llenos de gozo y paz? El pecado nos quita eso. El poder de la tentación nos quita eso. El que no tengamos paz, el que no tengamos gozo. Si ante la menor prueba nuestra fe flaquea, ¿saben qué pasa, mis amados hermanos? No solamente dudamos de Dios, sino dudamos de su perfecto propósito para nosotros. ¿Acaso la tentación y la prueba nos han sobrepasado? Sería la pregunta. ¿Acaso de verdad yo tengo tantas pruebas diarias y simplemente, nuevamente, ya es un deleite más que una prueba? Y es que, hermanos, veámoslo desde un ejemplo práctico. ¿Alguien ha hecho acá ejercicio? ¿Alguien ha hecho, hablemoslo así, algún tipo de ejercicio extremo? Y cuando nosotros hablamos de una prueba, es algo que es difícil de soportar, ¿no? Y cuando usted tiene pruebas en el camino, en su ejercicio, por decirlo así, si usted corre y tiene que hacer una larga cima, ¿a usted no le duele? Claro que sí. ¿Qué pasa después de cargar esa larga cima? Usted se siente cansado, ¿no? Agobiado. Siente las consecuencias de esa prueba. Aquí viene la diferencia del creyente y no creyente. El creyente pasa la prueba, pero se goza. Dice, ¿cuál era mi propósito? Llegar a este fin perfecto. Tener este cuerpo. Músculos, capacidad, respiración. Ha sido completo. Ha sido llevado a un mejor estado. Pero ¿sabe qué pasa en el corazón del no creyente? El no creyente se va a quejar porque esa prueba, literalmente, aunque él decía que iba a ser un deleite, más bien terminó siendo una carga. No ve fines, no ve propósitos, no ve resultados buenos. Ve solo carga en su corazón, pesadez en su cuerpo, dolor en sus rodillas. Se siente mal, siente incertidumbre. Debemos pensar entonces en qué capacidad estuvo este hombre para subir esa cima. ¿Quién le dio la capacidad para sentirse bien al final? Dios. Si es Dios, si es Cristo, todo va a estar bien. Porque en esa capacidad Él no se dejó tentar. Porque en esa capacidad Él llegó bien. Él se preparó inclusive antes de subir esa prueba. El incrédulo no tiene nada. El incrédulo no pudo resistir la prueba. Y es que acá vamos a verlo desde dos puntos. También está el tema de que usted tiene esas pruebas ¿para qué? ¿Qué decíamos hace un momento? ¿Para qué vive el hombre? ¿Para qué fue hecho? Para glorificar
glorificar a Dios. Y es que usted dice, ok, ¿tengo pruebas? Sí, pastor, yo tengo pruebas. Yo también tengo pruebas como pastor ante el pecado. Pero ¿qué vamos a decir? Perseveré para que yo sea exaltado por los hombres. Qué bueno soy, qué capaz fui. Para que mi superficialidad sea exaltada, para crear una buena fachada y decir, yo soy perfecto ante los hombres. Persevero para demostrarme a mí mismo que soy capaz y evidenciar más bien mi falta de capacidad, porque al final va a ser así. ¿Qué tendría que ver eso con el gozo en mi Señor? ¿Qué tiene que ver nuestro ego con el Señor? ¿Saben? Acá empieza a cambiar la perspectiva del creyente en cuanto a su prueba. Persevero en la prueba para que Dios sea exaltado. Viene acá un momento de pecado. Dios, vas a ser exaltado por lo que voy a hacer. Va a cambiar mi vida. Porque hoy vas a ser exaltado. Ese es mi beneficio. Dios, voy a tener una prueba para decir, no soy yo, sino Cristo en mí. Viene el momento de la ira, de los celos, de la envidia, de la calumnia. ¿Qué voy a decir? ¿Es Dios en mí o yo? Solamente yo. Voy a tener una prueba para entender que el gozo de mi salvación no va a ser quitado, sino fortalecido. ¿Saben, mis amados? Esto pasa con el pecado muchas veces. Amamos tanto al pecado que cuando el pecado es quitado se va nuestro gozo. Practicamos tanto y tanto el pecado que cuando no está más, nosotros sentimos que nuestro gozo se fue. Y miren eso tan incoherente con la vida del creyente, ¿no? Inclusive cuando se nos exhorta a dejarlo, nosotros no queremos. Y en vez de esto deberíamos nosotros pensar, el gozo de mi salvación no va a ser quitado. Mis placeres serán quitados, pero mi gozo permanece. No dependo del pecado, del gozo del pecado, del poder del pecado en mi vida. Esto último, en definitiva, tiene una mayor relación con sentirse bienaventurado. En un gozo constante de que estamos unidos a Cristo y la prueba no puede apartarnos de su propósito santo para con nosotros. Miren que no vemos muchas veces las tentaciones así, ¿no? Está nuestro pecado enfrente, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cuál es su motivación, mi amado hermano, para sobrepasar la prueba? ¿Es la plenitud y gozo en Cristo? ¿Usted ha identificado sus pecados y ha dicho, cada vez que sobrepaso cada pecado, cada vez que venzo, cada vez que el Señor me capacita para hacerlo, yo estoy pleno en Cristo, es mi objetivo? Así que, ¿por qué es bienaventurado el creyente que persevera? Porque él recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Una vez que termine la prueba, recibiremos la corona de vida. Y consideremos la corona un premio. Miren que muchas veces la gente se imagina una corona, ¿no? Al final de la eternidad se imagina, van a recibir coronas. Pero en realidad, más que un premio, es una representación de la culminación de la larga prueba y el triunfo por soportar. Ay Dios, mi corona de vidas que soporté, llegué al final. Esa es mi medalla. No una corona, ese no es mi anhelo. Mi anhelo es saber lo que significa. Dios, perseveré toda mi vida, vencí el pecado de tal forma que hoy puedo decir, triunfé. Gracias Dios, estoy pleno en ti. Eso me mantuvo. Y ahora lo que significa ese emblema de la realeza es un emblema de alto gozo y alegría, gloria e inmortalidad. Hemos llegado a la meta, hemos llegado a preservar ese gozo y esa alegría para la eternidad ahora. Si eso es algo bueno en este mundo, imagínense la eternidad plenamente. Y ahora juntamente con Cristo, ¿cuánto nos falta anhelar el cielo de esa forma?
¿Cuánto nos falta decir, Dios, quiero esa corona? Y quiero ser bienaventurado ahora, para alcanzar a saber qué tipo de premio es ese. Anhelo ese premio plenamente. La plenitud de la vida que Dios concede, la concede a aquellos que buscaron la plenitud en medio de las pruebas. Y esto solo puede ofrecerse a quienes realmente han llegado a amarle. Pero esta corona nadie la gana por su fuerza y voluntad. Dios la da gratuitamente. Esforcémonos sin fe. ¿Qué vamos a obtener? Nada. La fe es un don de Dios. Así que Dios da la capacidad para llegar a tener esa corona. No depende de nosotros en ninguna manera. Más bien, si soportamos con la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, venceremos. Y esto es gracias a Cristo. No llegamos a la meta por nuestras obras, recordemos eso. Nadie gana su salvación por su propio querer, solamente por la obra de Cristo, solamente por la capacidad que nos da Cristo. Dios solo nos pide que confiemos en Él, en este peregrinaje, en este caminar, que lo amemos de todo corazón, alma y mente. Mi amado hermano, si usted tiene un pecado, una tentación que lo atribula al día de hoy, sepa que usted tiene esta oportunidad de buscar aún la plenitud de Cristo, de que usted debe confiar en lo que está pasando en su vida y empezar a mirar la santidad, el gozo, la justicia que se ofrece en Cristo. Debe empezar a darle un valor verdadero. Vemos el ejemplo de Job, y este es un ejemplo claro, ¿saben? De cómo Dios permite la tentación en su vida, permite que Satanás inclusive inste a su esposa, pero Job permaneció firme en su fe y habló con confianza en la voluntad de Dios. ¿Qué le dice la esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Esa es su tentación. Pero ¿qué dice Job? Y la tentación era para que él, capaz había un deseo, había una concupiscencia en Job de querer y decirle a Dios, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo se mete conmigo? Pero no, él tiene fe en Cristo. Dice, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos lo bueno de Dios y no las dificultades? ¿Cuántas circunstancias nos son de tentación y nosotros cedemos? Necesitamos este carácter de Job. Necesitamos entender que Job miraba al cielo, no miraba lo que pasaba alrededor, miraba al cielo, no miraba sus ganas de pecar, miraba más bien a Cristo, descansando plenamente en Él. Nos habla el verso 13, inclusive uniéndonos a esta idea: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y acá somos tentados por malos deseos. Ahora, a pesar de toda esta preciosa revelación de la plenitud, de tener una esperanza consoladora para afrontar nuestras pruebas, este pastor, el Santiago que vemos acá, el pastor Santiago, reconoce la condición del corazón humano. Hay muchos que no soportan las pruebas que Dios permite delante de ellos. Y muchos hermanos me dirán, pastor, es que las pruebas son muy difíciles. ¿Dios por qué las pone ahí? ¿Dios por qué me permitió pecar en tantas circunstancias? ¿Dios por qué me pone ahí para que yo peque simplemente? Imaginemos a Job diciendo, pero es que Dios, usted me puso a mi esposa ahí, deme mientras yo estoy que me muero. ¿No es culpa suya, Dios? Muchas veces somos así. Pero Santiago desea advertirles que no pueden culpar a Dios. Lo que han hecho es responsabilidad suya. Más bien debemos entender la causa de por qué no superamos la tentación. El creyente que pasa las pruebas es bendecido, está gozoso y alaba a Dios por todo lo que ha provisto, incluida su victoria. Pero ¿qué sucede con el que no?
¿Qué sucede con el creyente que peca y no logra pasar la prueba? ¿Qué pasa con el que falla contra su pecado? ¿Saben? Este se llena de remordimientos, frustraciones, incertidumbres y consecuencias. Y el que falla la prueba se niega a admitir que le falta fe en Dios. Mi amado hermano, si en una prueba usted falló y yo fallé, nos faltó fe en Dios. Nos faltó confianza en la obra de Cristo. Nos faltó ver a nuestro Salvador. Nos faltó entender por qué fuimos salvos, para que fuéramos santos y sin mancha. Así que, si estamos en esa circunstancia, si usted ha fallado es porque de verdad usted no tuvo los ojos, la mirada puesta en donde debería estar. Pensemos en Adán, en el paraíso. ¿Qué hizo Adán? No fue mi esposa y fue Satanás. Qué buen marido Adán, ¿no? Pero aunque no lo veamos muchas veces, Adán no culpa primeramente a Eva y a Satanás, él culpa a Dios. Génesis 3:12 nos dice: la mujer que me diste aquí conmigo, ella me dio el fruto y yo comí. Primeramente está diciendo, usted me la dio, ¿para qué me la da? ¿Qué nos decía el hermano Marlon? Fue para que reflejáramos la gloria de Dios. Pero él agarra y cambia todo y dice, usted me la dio y pequé por ella. Nuestra falta de capacidad no es culpa de Dios. Nadie debería decir, es que Dios me puso las motivaciones para pecar. Nadie puede decir, soy tentado por Dios. En una forma de escribir los atributos de Dios, podemos hacerlo de una forma negativa, diciendo lo que Dios no es. Podemos decir que Dios no es malo, podemos decir que Dios no es tentador. No es posible que el mal sea promovido por Dios. Dios no puede caer en tentación, nos dice el texto. Dios no tienta a nadie. Dios odia el mal. Y por la misma verdad, Dios no ha extraviado a ningún ser humano. No es culpa de Dios que Adán y Eva hayan hecho eso. No es culpa de Dios que usted y yo hayamos caído en un pecado y no hayamos podido sobrepasar la prueba. No podemos decir como hombres y creyentes que Dios ha promovido la causa para que dejemos el camino recto. Mi amado hermano, si usted se ha ido lejos de la iglesia, lejos del cuerpo de Cristo, lejos de la santificación por su palabra, eso no es culpa ni de Dios, ni del hermano, ni del que le habló mal, ni de la alabanza, ni del pastor, ni de la edificación, ni del barrio. Es culpa suya. Es culpa mía. Si usted dejó la fe, si usted dejó el evangelio, nadie más es más responsable que usted y yo. No podemos decir como hombres y creyentes que Dios ha promovido la causa para que dejemos este camino recto. ¿Se imaginan a Dios promoviendo la causa para que pequemos y cada vez nos alejemos más de Dios? Dios, es que proveíste este trabajo para que yo me aleje de ti. Es el único medio para que yo subsista y tú lo proveíste. Mi amado hermano, Él no desea de ninguna manera que usted se aleje de Él. Más bien usted está usando algo para alejarse de Dios. Amado hermano, es que podemos decir, Dios, pero es que tantas cosas, tantas oportunidades para pecar. Tú eres quien guía mi camino. ¿Por qué estoy yo en este momento acá? Mi amado hermano, usted solito hizo su camino. Yo hice solito mi camino. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con las motivaciones sucias, terribles y espantosas de nuestro corazón. En el Pentateuco podemos ver lo que enseña, en el Padre Nuestro, podemos ver lo que Dios enseña a los creyentes por medio de Cristo. No nos metas en tentación. Y una traducción es, no nos dejes caer en tentación. Cristo nos está diciendo, pídale
pídanle por favor a Dios que no los deje ir hacia sus propias pasiones. Cristo nos enseña cómo pedir en oración este tipo de circunstancias. Pero entonces, si Dios no provee la tentación y tampoco la motiva, ¿a qué le adjudicamos esto? Porque tengo pruebas que lo único que hacen es que me aleje de Dios. Porque solo crece mi pecado, crece mi desapego a la fe. La Escritura es clara, mis amados hermanos. Primeramente, le puede adjudicar esta circunstancia a su carne y segundo, a Satanás. Satanás lleva por nombre tentador. Y Satanás es exitoso en llevar al hombre a la tentación y al pecado, a llevarlo a circunstancias en donde su corazón no vive para Dios, sino vive para sí. Por eso vamos a ver el versículo 14, nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso dice Santiago, cada uno es tentado de acuerdo a sus propios deseos. Mi amado hermano, si usted no tiene ningún problema con ver mujeres, sepa que va a ser tentado por otra área. Si usted tiene problemas si usted no tiene ningún problema con los chismes, tal vez sea tentado por la envidia. Si usted no tiene problemas con la ira, tal vez sea tentado por los celos. Todos tenemos algo que motiva a nuestro corazón a pecar. Hay una concupiscencia y algo natural en cada uno. Hay un tesorito que cada uno tiene ahí guardado y que muchas veces no identifica, pero lo guarda y lo consiente. Muchos pueden decir, Dios no me puso esta motivación, fue el diablo y él me hizo hacerlo, fue un espíritu de no sé qué, fue un demonio que me habló. Mi amado hermano, para que ese demonio le hable es porque usted deseaba algo. Para que el diablo motivara eso ahí, usted de verdad quería, deseaba, anhelaba desarrollar algo en su corazón. Y en todos es diferente, por eso decíamos al principio, todos tenemos este tipo de pruebas. Ya no es material, es espiritual. Así que esta excusa de que el diablo me hizo hacerlo, de que un demonio me habló, no sirve. Ya que si hay alguien tentándole, la acción pecaminosa que ha ejercido el hombre proviene primeramente de un deseo propio, antes que de Satanás. Satanás no dice, yo le voy a poner un espíritu de laxidia a este, y a este le voy a poner un espíritu de celos, y a este un espíritu de robo, y llámele como quiera todas las cosas malas que hacemos como hombres. No, lo que hacemos, y pienso y estoy completamente seguro que todos sabemos cuál es nuestra lucha, cuál es nuestro problema. Así que, amados, la tentación es universal, todos estamos sujetos a confrontarla. Esta es nuestra mayor prueba. Y esto, con o sin Satanás, existirá. Porque en nuestra vida aún hay rezagos, pequeñas partes motivadas por el pecado. Así que las pruebas y tentaciones que usted y yo vivamos son de acuerdo a lo que nuestro corazón pecaminoso quiere y anhela. Somos como un pez que ve la carnada y está deseado, tentado a morderla. Y qué peligroso es vernos en esta situación, ¿saben? Porque a veces es que no somos un pececito. Queremos la mayor carnada, queremos ser un tiburón inmenso y anhelamos de esa manera la sangre del pecado. Y esta es una situación de verdad difícil. Y que si no es tratada de la manera adecuada, si no es de verdad identificada, diciendo esto proviene de mí, esto es de verdad muy peligroso. Porque la consecuencia de morder la carnada es ser arrastrados y pagar con nuestra vida nuestra codicia. Mi amado hermano, hoy es el momento para que pensemos en esa prueba y veamos cómo estamos siendo arrastrados con esa carnada. ¿Acaso el pez le dirá, es que el pescador
Esa carnada estaba ahí, yo no tenía que agarrarla. Es así de simple. Claro, nosotros somos racionales, ¿no? Lo tenemos que ver como racionales, no desde la perspectiva de un pescado. Sepan que la carnada siempre va a estar ahí. Solo que a veces Satanás pica la caña. Esa es la diferencia. La carnada siempre está ahí. Satanás solamente a veces le hace hacia el agua para que la veamos. Para que recordemos nuestro deseo más profundo de pecado. Así que no podemos alegar inocencia e ignorancia. Cada uno es tentado conforme a su propio mal deseo. La causa de su tentación, de la tentación, reside en nosotros mismos. Si no estamos controlados por el Espíritu de Dios, esos deseos nos van a llevar a pecar. Cada vez que nosotros pecamos, evidenciamos que el Espíritu de Dios no está en nosotros. Y esto es más terrible aún, porque para el creyente es gozoso, pero para el que no es templo del Espíritu Santo. Y mis hermanos, Jeremías dice que nuestro corazón es engañoso. Jesús mismo lo indica, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Ya esto súmele la larga lista de pecados. Así que, ¿qué hacemos si la culpa de nuestro pecado no es de Dios ni de Satanás, sino de nuestro propio deseo? Pablo nos da una hermosa consolación. Y yo les invito a que vayamos a 1 Corintios 10:13. Y nos da una nueva visión de cómo el creyente puede entender que puede soportar la prueba y evidenciar su fe puesta en Cristo. Ya la tenemos ahí. Nos dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Podemos resistir, podemos soportar. El creyente, por medio del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros para ser santificados, puede resistir al diablo, y crean que de nosotros huirá. No podemos ser, y miren que podemos decir: no, es que Dios me mantiene en pruebas. Me mantiene en pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Me está santificando porque estoy en medio de muchas pruebas. Mi amado hermano, la idea es de que siempre hay una salida. Dios no le va a poner una prueba, y este verso ha sido como un poco también a veces tergiversado, porque muchas veces dicen: somos tentados más de lo que podamos soportar. Entonces, si yo soy tentado, entonces, ok, voy a ver, demos el ejemplo de la lujuria. Voy a ver muchas películas y el Señor me va a permitir ser tentado hasta un punto en donde yo ya no deba ver. No, mi amado hermano, la salida está antes de entrar a la película. Esa es la verdadera salida. No es que yo literalmente tengo tantas oportunidades para evidenciar mis celos, mi ira y mi envidia, y Dios me mantiene en ese sentido. Mi amado hermano, la salida es antes de que usted pueda soportar lo suficiente para empezar a alejarse de eso. No para que usted se mantenga al lado de eso, sino se aleje cada vez más. Yo puedo decir que he visto creyentes viviendo de esta manera, hablando de esta manera. Tengo un problema con la fornicación, pero voy a ir y estar todo el tiempo que pueda con mi novia, en soledad, porque el Señor no me va a permitir que yo sea tratado por esta prueba, sino que me va a dar la salida en algún momento, lejos de ese cuarto. No, mi amado hermano, la salida era irme antes, evitarlo. La salida está en el poder de su evangelio, en la instrucción, en la sabiduría, en la perseverancia. Este es el desenfoque que ha tenido el cristianismo al día de hoy. El ser radicales con las pruebas que Dios nos pone enfrente. Él de verdad no va a poner pruebas que no podamos soportar.
Él no nos va a dejar ir más allá de lo que podemos ir. Él va a evitar desde el comienzo y nos va a motivar y nos va a hablar a nuestra conciencia: no lo hagas. Evítalo, aléjate de ahí, resiste, huye y el diablo huirá. No es tan difícil. No es tan difícil soportar si de verdad estamos en fe. Así que no podemos suponer que podemos vivir sin soportar la prueba, sin tener una salida, sin vencer sobre nuestro deseo, tentación y pecado. Y pareciera que muchas veces suponemos que estas palabras de Pablo son más bien una vía libre al pecado, en donde Dios nos deja ser tentados en sobremanera antes de que pequemos de forma grave. Amado, Santiago nos ha indicado cuál es la voluntad de Dios para nosotros en medio de la prueba. Pablo nos indica entonces que la idea de soportar y perseverar no es algo que suceda en medio de la práctica del pecado, más bien antes de llegar a la práctica y al hábito de pecar. Qué aterrador es ver nuestro pecado y nunca poder salir del medio de las tentaciones y pruebas que tenemos enfrente. Siempre cuando vemos a alguien que literalmente está en constante pecado y no lo abandona, y no lo abandona, y no lo abandona, es porque precisamente no puede salir de él. ¿Qué nos dice eso? Que Dios, aunque no motiva ni tienta, sí permite que nuestros corazones sean endurecidos y no provee salida. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y nos dice, y como, ¿ya lo tenemos ahí? Y nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Mi amado hermano, sepa que es aterrador esto para su vida y para mi vida. El que nosotros vivamos en el pecado y tengamos que identificarnos con este texto de Romanos. Dios nos ha entregado a nuestras pasiones, a nuestra mente reprobada. Nos ha dejado a merced de nuestro deseo y concupiscencia. Cuando vemos esto en muchos hombres, esto está pasando. Para mí es lo más terrorífico que yo podría ver en mi vida. Para mí es lo más oscuro que podría esperar. Que mi pecado nunca pueda ser parado. De que ante mi pecado yo nunca tenga una salida. Que ante mi pecado yo nunca pueda abstenerme y soportar. Sino que solamente estoy destinado a mi mente reprobada. Qué tremenda exhortación de Santiago. Porque en algún momento hemos visto esto y capaz hemos estado al borde de estar en esta circunstancia. Podemos volver al versículo 15 de Santiago. Y continuando con esta idea, ya casi para terminar, nos dice: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte.
el deseo de pecar da luz la muerte. Hermanos, y en forma constante hay deseos que se agitan en nuestro interior. No todos son pecaminosos, es verdad. Yo tengo el deseo de progresar, yo tengo el deseo de ser un profesional, yo tengo el deseo de tener un buen trabajo, de tener una casa, de cuidar mi familia, de ser un buen esposo. Son buenos deseos. Pero cuando hay deseos que olvidan los límites, estos son los pecaminosos. Nuestro corazón pecaminoso los guía fuera de sí. Se desbordan y quedan embarazados según el ejemplo de Santiago. El deseo así, en un descontrol, concibe el pecado. Y este pecado se practica y madura en la vida del hombre, pero madura a fin de que cualquier forma, de que de cualquier manera el hombre muera. La paga del pecado es muerte, nos dice la palabra. Y es así como entendemos que nuestros deseos pecaminosos solo tienen un final: hacernos morir juntamente con ellos. Desde el nacimiento del pecado ya hay signos de muerte. Mi amado hermano, el pecado no solamente puede dar signos de muerte al final de nuestra vida. Su matrimonio puede morir, sus relaciones pueden morir, su comunión con Dios puede morir antes del tiempo, su salud puede morir, puede perecer. No hay respuesta, no hay salida. Esto es lo que provee el pecado. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Es por causa de su pecado? ¿Es por causa de mi pecado? Mi matrimonio no está mal porque Dios lo ha querido así. Es porque hay pecado. Mi relación con mi familia no está mal porque esté así. Es porque hay pecado de parte y parte. Tal vez mi carne, mi salud está mal, no porque Dios precisamente quiera eso, sino porque Dios lo permite. ¿Por qué? Porque había un deseo de pecado, dependiendo de las circunstancias. Así que sabemos cuál es el fin: va a morir. Satanás vino a robar y matar. Él no vino a ver cómo usted salía del pecado, cómo yo puedo encontrar salida. Él vino a acabar con todo lo que es su vida, con todo lo que es mi familia. Y usted y yo lo tenemos que tener presente ahora. Santiago nos está diciendo: su deseo más pecaminoso solamente va a proveer muerte en todas las áreas de su vida. Y usted en algún momento la va a ver, si eso no cambia, si no puede soportar esa tentación. Pienso que Santiago ha sido muy fuerte con nosotros hoy. Pero hay una consolación y la recibimos en los últimos 3 versos. Lo vamos a leer. Amados hermanos míos, no erréis, no os engañéis, dicen otras traducciones. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Pablo concluye esta idea de las pruebas y tentaciones, haciendo parte de los corazones de aquellos que sufren en medio de pruebas. Y recordemos que esta carta es dada a los cristianos que están siendo esclavizados fuera de Israel. Apropiarse de muchas verdades de este tipo, como a nosotros el día de hoy. Pero él dice: no se dejen engañar por las circunstancias. Si ustedes sienten que el pecado ha sobrevenido sobre su vida, no se dejen engañar si son del Señor. No erren, no pierdan el camino. Santiago desea que consideren en manos de quién están, cómo han de empezar a ver la obra de Dios sobre sus vidas. ¿Saben? Dios no nos va a enviar como sus hijos a penas y sufrimientos
caminos que nos alejan de Él, para que seamos alejados de Él. Él permite adversidades para que podamos ir hacia Él y confiar plenamente en Él. Yo veo mi pecado como Cristian Díaz y digo, esto es lo que me ha permitido aferrarme a Cristo. No hay nada más que me motive. Y es que Él puede ayudarme a sentirme pleno y a dejar mi mala manera de vivir. Yo no puedo pensar que no tengo consolación. Él me ha tomado. Él no me ha dejado a pesar de lo malo que soy. Él definitivamente me ha perdonado y me ha dicho, estás en mi mano, confía en lo que yo puedo hacer. Mi pecado no me hace pensar que estoy lejos de Él. Dios no tiene nada que ver con mi mal. No puedo asociarlo a un deseo malo en mi contra. Y es verdad que en estas pruebas muchas veces podemos perder el norte. Muchas veces nos podemos sentir desanimados como creyentes y decir, Dios, no merezco nada de ti. Dios, tengo que alejarme de la iglesia porque soy el peor. Y sí, somos los peores, ¿no? No es una mentira. Pero no podemos cuestionar la providencia de Dios para con nosotros, a pesar de nuestra falta de fe. Si Dios es poderoso, muchas veces decimos, ¿por qué me impidió esta tragedia que me hizo altercar contra Él? ¿Por qué, si Dios es santo, no evita que esta tentación esté ante mis ojos, mis oídos, mi boca, mi corazón? Si Dios es soberano, ¿por qué no me guardó en su santidad? Podemos acumular un sinnúmero de acusaciones y opiniones sobre Dios, pero debemos evitar hacerlo, porque nunca estaremos en posición de cuestionar al Creador de todo y al único que literalmente puede salvarnos de nuestra vida de pecado. Deberíamos más bien centrar nuestra atención en quién es Dios, qué es lo que ha dado, en vez de fijarnos en lo que supuestamente nos ha quitado o nos ha ofrecido malo. Dios, ¿por qué me hiciste pecar así? No. Más bien deberíamos preguntarnos, ¿acaso no hemos entendido la bondad de Dios? Él envió a su Hijo. Yo estoy en pecado, pero Él envió a su Hijo para permitirme vencer el pecado. Y Dios dio al dar a su Hijo, dio al derramar su Espíritu sobre sus hijos, dio dones a la iglesia para que su pueblo sea edificado. Dones que nunca espiritualmente hubiéramos podido ejercer sin la fe. ¿Acaso no hemos entendido el carácter de Dios? Y el carácter es este, mis amados hermanos. Él es luz y nos hace parte de esa luz. Usted y yo no tenemos mayor esperanza que esta, a pesar de lo que somos. Esta es nuestra consolación. Hemos sido malos, pero Él literalmente puede sostenernos. Y debemos aferrarnos a esta verdad. Porque Él no cambiará. En Él no hay oscuridad. En la luz que Dios extiende, Dios exhibe su santidad, bondad, amor, justicia, y todas estas no cambian. Todas estas son ofrecidas a sus hijos. Él no va a cambiar en su deseo para con quienes ha salvado. Si usted piensa que Dios le salvó, vino a morir por usted, usted no puede dudar de la gracia sobre su vida. Usted no puede dudar de que puede de verdad vencer el pecado y cambiar su mala manera de vivir. Él no va a cambiar en su deseo. El que comenzó su buena obra será fiel en terminarla. Este es el Padre de las luces, las cuales no cambian como las sombras. Y aunque usted y yo cambiemos y fallemos a pesar de todo, si usted siente que no tiene la oportunidad de volver a Dios, venir a Dios,
sepa que Dios no ha cambiado, sepa que Dios no ha perdido su propósito. Él dio una sangre tan perfecta, derramada, con un valor inigualable, para que nosotros fuéramos salvos, y eso no se va a perder. Su sangre no se va a perder vanamente. ¿Qué nos hace pensar que ante nuestra calamidad Él ha cambiado su carácter para con nosotros, su motivación para con su pueblo? Y esto lo podemos unir a todas las circunstancias. Imaginemos a Job diciendo: no, Dios ya me abandonó. Perdí a mis hijos, perdí mi casa, perdí mi herencia. Dios ya me abandonó, ya fue. Es momento de pecar. Es momento de vivir en pecado porque Dios me abandonó. Murió alguien cercano, perdió su trabajo, el pecado lo inunda y lo acusa. Mi amado hermano, Dios es mayor que todo eso. Y todo eso puede ser olvidado. No nos dejemos engañar, no erremos. Él no ha cambiado su propósito santificador en medio de las pruebas y tentaciones. La naturaleza y las características de Dios son inalterables, y eso incluye sus propósitos para con sus hijos. Y aquí es donde habla el verso 18 diciéndonos: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, hemos sido creados porque Él decidió hacernos nacer. Y esta obra parte de una voluntad salvadora. Así que nosotros no hemos sido quienes corrimos hacia Él y nos desilusionamos o ganamos algo de Él. Estamos a merced de su querer y providencia, porque Él nos escogió en su santa y sabia voluntad. Porque Él no obró para hacernos perecer. No se rinda en frente de su pecado. No piense que no puede luchar más. Porque su voluntad divina y perfecta ha destinado que naciéramos a fin de obtener vida eterna. ¿Y qué es el pecado? Muerte. Así que esto no puede estar junto. Esto no puede estar en un mismo propósito. Si el Señor nos llama a arrepentimiento, acojámonos a ese arrepentimiento prontamente. Si el Señor nos llama a volver a vivir para Él, acojámonos a eso, confiemos en sus promesas y en lo que Él puede hacer en nosotros. Así como el pecado dio a luz la muerte, el Padre por el Hijo da luz para que vivamos. Dios no nos creó y salvó para perecer. Nos creó y salvó para ser redimidos eficazmente, aunque usted y yo dudemos en muchas circunstancias. Y el Espíritu hoy nos convence de cuán buena ha sido su voluntad a pesar de lo malo. Piense en todo lo malo en su vida en este momento. Imagine todas las peores circunstancias. Imagine su peor pecado y el que practicó ayer y el que practicó hoy. Imagínese dándole la espalda a Cristo y a Dios. Y aún así tenemos esperanza por medio de la proclamación del Evangelio. Así que el Espíritu Santo nos puede convencer por medio del Evangelio, por medio de nuestra redención, por medio de la palabra de verdad que es el Hijo, el Evangelio mismo. Usted y yo somos regenerados como una nueva creación, y no habría otra manera de que descansáramos en la plenitud del gozo que tenemos en Dios, sino es por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio. Y es que como un pueblo que ha sido salvado, escogido y apartado desde la eternidad, hay algo que nos consuela, que somos la posesión más preciada en las manos de Dios. Somos la obra renovada de sus manos. Somos llamados santos,
¿Saben qué significaba primicias? Primicias era lo mejor y lo santo para Dios. Así que hay algo que nos consuela. No hay nada mejor creado en la tierra que sus hijos. A pesar de lo que pensamos que somos, a pesar de nuestra falta de capacidad, no hay nada mejor que nosotros. Qué pretencioso suena, ¿no? Pero es así. No hay algo que Dios ame más en este mundo que su pueblo, al cual amó de tal manera que murió por él. Pertenecemos a la incontable multitud de quienes fueron comprados entre los hombres y ofrecidos como primicias a Dios y al Cordero. Qué gran privilegio de honor. ¿Se dieron cuenta cómo empezamos? Estamos hablando de nuestro pecado, lo malos que somos, lo terrible que debemos esperar, la forma como luchamos. Pero al final de todo podemos entender de que todo es para bien. Y somos llevados a lugares de honor. Somos primicias de Dios. Dios nos ha dedicado para sí mismo. Por lo tanto, podemos concluir que nadie debe pensar nunca que Dios quiere que nos extraviemos, que suframos sin sentido. Si usted piensa que usted sufre sin sentido, usted está muy alejado de la idea de Dios. A pesar de su enfermedad, sus dolencias, sus atribulaciones o su pecado. Nadie puede pensar que Dios quiere que nos cansemos vanamente, que seamos probados sin ningún propósito. Esto es imposible. Guarde en su mente esta verdad y no dude de ella. Que fue hecho para mucho más, que es probado para lo excelente, para lo más excelente que puede existir en el universo. Bienaventurados los que soportan, porque han de ser gozosos eternamente. Bienaventurados porque Dios los ha provisto de la fe para hacerlo. Bienaventurados porque Dios nunca cambiará su perfecta voluntad hacia ellos. Bienaventurados porque pueden disfrutar del privilegio de ser santificados y preservados como primicia para Dios. Estos son los bienaventurados. Así que mis amados, les invito a que nos pongamos de pie.